La gran mentira de la educación. Desde el colegio nos creíamos el mito de la universidad, que nuestro futuro se aseguraba aprobando inútiles exámenes de admisión. Pero las altas tasas de desempleo demuestran que todo era una mentira. ¿Qué tal, agüitas del Perú? Hoy vamos a hablar de verdades, vamos a hablar de la educación. Es que realmente todo el sistema está podrido. Es que en la realidad el sistema educativo que tenemos está totalmente desactualizado. Va desde hace 300 años en Europa, allá en las primeras épocas de la industrialización. Y tenemos ese mismo sistema cuando vivimos en una época histórica donde hay mayores cambios sociales, económicos y tecnológicos. Básicamente estamos hablando de la cuarta revolución industrial, es decir, la inteligencia artificial y la robótica. Muchos trabajos desaparecerán, pero nada parece que cambiará. Esta gran estafa la venimos escuchando desde que éramos unos guaguitas y nos levantábamos muy tempranos escuchando ese tonazo en el Canal 4. Esta estafa. Dos delincuentes. Esta estafa no solo se quedó en el colegio, sino que se diseminó a todo el sistema, desde las academias preuniversitarias a la mismísima universidad, donde no enseñan nada que sea de utilidad en el mundo laboral, el mundo real. Ahí se ven los resultados con 1.5 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan y con el 70% de los egresados que no ejercen su carrera. En ese sentido, en el presente video vamos a analizar todas las fases del sistema educativo para ver en dónde se encuentra la estafa y la maraña. Porque realmente casi todo o buena parte de lo que se nos enseña, tanto en el colegio como incluso en la mismísima universidad, en el mundo real no nos va a servir para nada. Es por eso que muchos guaguitas no encuentran trabajo. Primeramente, vamos a pasar analizando por los colegios, especialmente los colegios preuniversitarios, donde se ve esta mayor estafa. Luego veremos a las academias preuniversitarias, estas academias donde tus padres han invertido fuerte dinero, pero en realidad fue un desperdicio de tiempo porque jamás aprendimos nada. Y posteriormente la universidad. Finalmente buscaremos cuáles fueron los orígenes de esta crisis y esta debacle en nuestro sistema educativo, que al final terminó afectando nuestra propia mentalidad, una mentalidad que nos mantiene en el tercermundismo, en una república bananera. ¿Y todo para qué? Finalmente vamos a dar consejos para resolver esta situación. Y no solo resolver esta situación, sino también consejos para ti guaguita que me ves, para que no caigas en esta crisis de desempleo y que puedas tener el futuro que tú tanto crees que te mereces. Ahora sí, comencemos revelando el fraude de los colegios preuniversitarios. Realmente existen dos tipos de colegios, diferenciados por su calidad. Por un lado están los colegios que realmente buscan educar, enseñando habilidades blandas útiles para el mundo real, así como habilidades técnicas, tales como la programación, finanzas. Por otro lado, están los colegios que no buscan educar, sino que solo apruebes tu examen de admisión para marcar las respuestas correctas. Ahí es donde entran los colegios preuniversitarios, tales como el Pamer, Trilce o Saco Oliveros. El problema radica en que los exámenes de admisión de San Marcos o la Uni son realmente un popurrí de conceptos y ejercicios teóricos en distintas disciplinas, los cuales no nos sirven para nada en la vida. Y eso es culpa del sistema, donde la mayor parte de colegios no saben poner en práctica estos conocimientos. Pregúntate con toda sinceridad, ¿de qué te va a servir en la vida los ejercicios de un examen de admisión, de las leyes de Newton o de energía potencial electroestática? Sí, ni siquiera podemos ponerlos en la práctica, como armar un cableado eléctrico o siquiera poner un foco. Es más, todos los conocimientos que nos dan, la verdad es que nos lo olvidamos en la siguiente semana porque nunca le hemos hecho un uso práctico. Es que aprender todos estos conceptos para un puto examen de admisión no es útil para la vida real, para el mundo laboral. Es más, esto es incluso hasta más inútil que aprender a poner vasitos en estas guerras o las carreras de la Universidad Sideral Carreón. Porque sí, estos colegios preuniversitarios de los cuales yo he sido parte no te enseñan a afrontar la vida, no te enseñan las habilidades necesarias para el mundo real. Y estas habilidades se dividen en dos. En primer lugar, afrontar la vida buscándote tú mismo las oportunidades mediante habilidades blandas, como el carisma, liderazgo, oratoria, aprender un instrumento o teatro. Y tener habilidad en algún deporte, eso te dará vitalidad o incluso atractivo. para que deje de ser un dotero que huele a cuates y fracaso. En lo personal, yo salí de Saco Oliveros. Ese colegio no enseña nada de esas habilidades sociales, por eso puro pavazo y Gil sale de ahí, incluyéndome.
Pero para ser justos, el Seco Oliveros sí es el único colegio que se diferencia de los demás, porque este colegio invierte bastante en los jóvenes talentos de las matemáticas. Ahí es donde se ven los resultados, en que han logrado sacar a muchos jóvenes que han llegado a tener medallas olímpicas en matemáticas. El único problema es que esas habilidades teóricas en las matemáticas todavía no se la han llevado a la práctica, como por ejemplo hacerle usos para la tecnología, para la ingeniería, entre otras cosas. Y es ahí donde entra el segundo tipo de habilidad necesario para la vida. Hablamos de las habilidades técnicas. Estas habilidades son las que realmente todos los puestos de trabajo buscan en sus aspirantes. Ellos no les importa que sepas hacer papers sobre el enfoque de género en alguna tribu indígena o puedes hacer problemas complejos de cálculo inferencial, sino que domines habilidades prácticas. Cómo saber de finanzas internacionales, programación, estadística en RStudio, Excel, idiomas. Esto es justamente lo que enseñan en los países más desarrollados, es decir, los países que apostaron fuertemente por la educación. Y fue justamente gracias a eso que salieron del tercermundismo. Hablamos de Singapur, Corea del Sur, Taiwán y Japón. Todos estos países, luego de dar una enseñanza secundaria general, los alumnos que desean aplicar carreras universitarias hacen el llamado bachillerato internacional, donde les empiezan a enseñar también habilidades útiles para el mundo real, como robótica, programación en distintos lenguajes como Python y también finanzas, para aprender cómo invertir en bolsa o por último, organizar las compras que hace tu viejita en el mercado. Y no solo eso, también habilidades técnicas básicas, como arreglar tubería, electricidad, todo eso es necesario. Literalmente los gringos sí saben resolver porque les enseñan esas habilidades técnicas. No solo eso, también se deben enseñar fuertes valores cívicos y también religiosos. Pero de una manera práctica y no memorizar tonterías, porque a fin de cuentas, si no nos acordamos de una fecha, simplemente lo buscamos en internet y ya. Ahí es justamente donde entra el problema. Es que todas esas habilidades prácticas se enseñan en el bachillerato internacional. Cuando los guaguitas tienen de 18 a 19 añitos, a esa edad recién van a la universidad, a los 19 o 20 años. El problema es que en nuestro querido Peruquistán no existe el llamado bachillerato internacional, solo en colegios pitucos. El guaguita de a pie se le obliga a tener que escoger una carrera cuando recién tiene 16 o 17 años. A esa edad casi todos somos unos giles que no sabemos nada de la vida, unos ignorantes. Unos ignorantes del mundo real que ni siquiera se conocen. Pero aún nuestra generación, la cual la pandemia los volvió incluso más autistas, que ya no tienen ni siquiera habilidades sociales para bailar en alguna fiesta, quinceañero o socializar de manera tan simple. En su lugar están socializando en Roblox o Discord. O peor aún, viendo este video de este impresentable que les habla. De cualquier modo, el paupérrimo sistema educativo tiene que suplir esta carencia mediante las academias preuniversitarias. Ya de por sí la premisa de estos horribles lugares es un error. En ella no te enseñan a pensar, a crear o a arreglar cosas del mundo real. Solo sandeces teóricas que te olvides en una semana. Todo para que sepas marcar bien un insignificante papel llamado examen de admisión. Y lo peor es que ahí es donde te siguen vendiendo el mito de que si sigues pagándoles la mensualidad podrás ir a la universidad. Es el único camino que asegura el éxito. Déjame decirte que si te crees eso, eres tan ingenuo como Lamine Yamal con su novia. De cuentas, las academias preuniversitarias son todo un negociazo, debido a que estas no pagan impuestos. Al ser instituciones educativas, solo buscan lucrar con el dinero que con mucho esfuerzo generan tus padres. Ahí es donde entra la universidad. Esta es la mayor estafa, porque básicamente un título de universidad es como si fuera un boleto de rifa, debido a que incluso los alumnos más talentosos, una vez que salen de la universidad, van a descubrir que encontrar un puesto laboral es casi imposible, debido a que el mercado laboral para los profesionales, para los que fueron a la universidad, está prácticamente saturado. Y como digo, se ha vuelto un total privilegio. Un privilegio para los más privilegiados, para los que están arriba. Pero nosotros, los guaguitas, los peruanos a pie, los guaguitas color humilde, color huayco, es un privilegio que prácticamente muy pocos o casi nadie se los puede dar. Ahí están, aguantando entrevistas interminables, esperando una llamada que nunca llega, hasta que terminan aceptando trabajos mal pagados. Y ni hablemos de los practicantes, apenas les alcanza el pasaje. El sistema parece diseñado para hacerte fracasar. Al final, solo 1 de cada 3 jóvenes en Sudamérica consigue un empleo estable. En Perú es aún peor, 1 de cada 4. Y en Argentina, ya ni hablar, 1 de cada 5. Y peor aún, el 70% de los egresados no ejerce su profesión. Es que el marketing de las universidades hace su trabajo. Les venden sueños que no se cumplen, inscribiéndolos en carreras que no tienen futuro. Especialmente en humanidades, donde ser filósofo o literato suena bonito, si es que te gusta trabajar en un McDonald's o en un Tambo.
Es que el mercado laboral no tiene lugar para tantos profesionales. Buena parte de los estudiantes escogen carreras basándose en marketing engañosos y creencias obsoletas. ¿Y de quién fue la brillante idea de mentirnos sobre que la universidad es el único camino al éxito? Bueno, es de las mismas universidades con todo su marketing, porque al fin y al cabo ellos solo les importa la guita, el ingreso, y no les importa venderles a los estudiantes una ilusión que al final terminan estudiando carreras desactualizadas, carreras que no tienen oferta laboral en el mundo real. Y ellos se llenan de todo el dinero, como las universidades truchas que utilizan ese dinero para comprar y consentir a guaguitas de 40 años como nuestro capitán Pablo Guerrero en sus equipos de fútbol. Paolo Guerrero te llama, te escribe, te dice, Richard, hablemos, ¿qué le dirías tú? Quiero pedirte un favor si me estás escuchando. Si no te nace de corazón escribir, no te ha nacido antes. De prestigio se salvan, como la Católica, la San Marcos, la Pacífico. No, tampoco se salvan. Por ejemplo, en lo personal, yo soy politólogo, pero en la universidad no nos enseñaron tantas cosas útiles. Más bien, se enfocaron en enseñarnos a producir papers sobre transexualidades de algún pueblo del Ande. Si bien eso puede ser parcialmente importante, no es lo más importante en lo real, y lo más importante, que al final es la economía, el desarrollo tecnológico y proponer buenas soluciones para el desarrollo de la nación. Es por eso que vemos todas estas tesis bastante bizarras, como la tesis de Zumba como un símbolo nacional, o la tesis de la Católica. Pero, aunque no lo crean, ahora seguro dirán, eso no pasa en las ingenierías, en las carreras que sí son reales y que sí sirven. Para nada. Ahí también viene el problema. Y es que en la uni, por ejemplo, se han focalizado también en un sistema bastante desactualizado. Actualmente la tecnología avanza muy rápido y se necesita que haya especialización. Porque si bien la uni es muy buena en generar genios en las matemáticas que te pueden resolver problemas de la Unión Soviética de 1970, muy difíciles de hacer, pero el problema es que las necesidades actuales del mercado son otras. Por ejemplo, ha venido el puerto de Chancay y se necesita ingenieros en construcción naviera o en reparación del mismo puerto. Pero esa carrera no ha habido, recién la han abierto este año. Otro buen ejemplo también es el tema del Metro de Lima. El Metro de Lima, que lleva de varias décadas, hasta ahora no hemos tenido especialistas en topografía, especialistas en rieles para el mismo tren. Es por eso que hemos necesitado de importar a ingenieros especialistas de Corea del Sur, de Japón, de China, puros asiáticos, y apenas unos cuantos peruanos de mucha calidad, pero todavía muy pocos. Necesitamos que a los egresados se les enseñe habilidades prácticas de trabajo y que se apoye también la innovación e investigación científica. Porque los egresados están bastante desactualizados y no es su culpa, es la culpa del sistema. Ellos necesitan conocimientos en inteligencia artificial o infraestructura moderna, pero la universidad no los prepara para eso. Es que, en la realidad, el Perú necesita más técnicos. Somos un país tercermundista y nuestras necesidades estructurales tienen que cubrirse. Es decir, necesitamos industrializarnos y cubrir necesidades básicas. Para eso se necesitan más técnicos. Por eso jamás discriminen a nuestros amigos del Senati o otros institutos. Ellos, con sus uniformes de cobradores de combi, se esfuerzan por sacarnos adelante. No es casualidad que en países avanzados como Estados Unidos o China, gran parte de la población opta por carreras técnicas. Estados Unidos, por ejemplo, la primera potencia, el 37% de su población estudia carreras técnicas. En China, también el segundo más poderoso, el 43% de los jóvenes estudia carreras técnicas y no universitarias. Es que los institutos de carreras técnicas se aseguran que su enseñanza esté alineada con lo que el mercado necesita. Eso significa que al terminar tienen un empleo casi seguro, porque estudiaron lo que el país realmente necesita. Mientras que en Perú necesitamos 300.000 técnicos al año, solo producimos 100.000. El verdadero problema es que nuestro país ya está saturado con demasiados profesionales. En esta ciudad del centro de Tailandia, los monos han tomado el control. Son miles los niños que merodean. Ya no necesitamos tantos abogados, psicólogos, sociólogos. Esto es un lujo que se pueden dar solo los países desarrollados, donde se puede dar el lujo que buena parte de su población sea profesional. Es que ellos ya llegaron al progreso, al desarrollo, cosa que nosotros no. Porque, aunque los medios de comunicación, cuando hablan de Perú, siempre ponen al Arcomar, siempre ponen a la Costa Verde, o nosotros mismos, los guaguitas, los peruanitos a pie, que se van a hacer sus TikTok, que se van desde sus cerros
o desde nuestros conos, por ejemplo. Yo vivo en Ate, se van hasta Miraflores o a Campo de Marte para grabar sus TikToks. Bueno, es el Perú del Larcomar, ese Perú de las Flores no es el Perú real. La mayor parte del Perú se parece más a Pakistán, a Afganistán, a Bangladesh, a las Filipinas, otro país tercermundista como Argentina, Chile, Colombia, que son igual de bananeros que nosotros. Justamente por eso necesitamos comenzar por lo básico, por lo estructural, por las carreras técnicas. Pero lamentablemente en Perú tenemos todavía la tara mental de criticar los que estudian carreras técnicas y que solamente lo único bueno son las carreras universitarias. Todo esto son taras mentales que nos impiden llegar al progreso y el desarrollo. Y ellos se preguntarán, ¿de dónde vienen esas taras mentales? Y no solo eso, ¿de dónde viene el atraso en la educación que hoy en día tenemos? Bueno, ahora mismo vamos a descubrir cuáles son los orígenes de este fiasco. El origen viene desde hace mucho tiempo. Es que el actual sistema educativo que seguimos es uno ya desactualizado, que literalmente fue creado hace casi 300 años, específicamente en la antigua Prusia. En ese reino alemán tenían dos necesidades claves. La primera era adoctrinar y disciplinar a su población para crear un enorme y eficaz ejército. Y en segundo lugar, prepararlos para que sean efectivos trabajadores de fábrica. El tema es que en aquella época las fábricas eran trabajos manuales, simples y repetitivos. No se necesitaba estudiar alguna carrera universitaria o siquiera especializarse demasiado en algo técnico. Solo bastaba con conocimientos simples y aprender a leer. Ese era el sistema del Fordismo, basado en la producción a gran escala y repetitiva. El problema es que, con la llegada de la robótica y la inteligencia artificial, esto ya acabó. Ya no se necesita un empleado para que ponga tapitas en los frascos, que ajuste engranajes de piezas de motor o monitorear la producción. Todo esto ya lo pueden hacer las máquinas. Esto genera que se necesitan nuevas necesidades a la hora de crear un sistema educativo. Para entenderlo mejor, lo explicaré así. El antiguo sistema educativo se enfocaba en disciplinar a los alumnos para hacer muchas tareas aburridas y repetitivas, como la memorización y ejercicios teóricos de matemáticas, hechos solo en papel y no en la práctica, como experimentos. Y no lo hacían porque eran malos, simplemente los preparaban para la vida real. Y es que el futuro que les aguardaban a nuestros abuelos y bisabuelos era tener que afrontar el aburrimiento de tareas repetitivas en fábricas donde trabajaban hasta 12 horas al día. Ahora, nada de eso es necesario. La gran industrialización antigua buscaba convertir a la sociedad en engranajes de un gran sistema que puedan trabajar a gran escala. Para ello, destruían la individualidad de los alumnos en orden de que se vuelvan solo un engranaje dentro de una gran máquina. Es justamente por eso que cuando sientes que el colegio y la universidad te están chupando el alma, es porque realmente están cumpliendo su labor para la cual fue hecha. Mírate, no estás consciente y sigues empeñado en mostrar al mundo lo que puedes hacer. Pero nada es para siempre. Es que esa época de la industrialización a gran escala, con todo ese tipo de producción, ha llegado a su fin. Por eso de que hay un gran desempleo. Y es que ya no se van a necesitar tantos trabajadores. Incluso se van a tener que expulsar a muchos. Y es que todo este cambio va a ser un mayor desempleo. Incluso más de lo que hoy en día. Porque todo el desarrollo en inteligencia artificial y en robótica van a hacer que los sistemas de producción sean más efectivos y así se va a necesitar menos la mano de obra humana y los pocos trabajadores que estén ahí solamente van a ser empleos esporádicos o el famoso y conocido freelancer. Estos puestos de trabajo esporádicos, los llamados freelancer, ofrecen su trabajo en puestos temporales solo para ciertos objetivos de contrato. Ellos hacen chambitas a muchas empresas de manera temporal, una tras otra. Realmente no hay diferencia entre este tipo de profesionales con otro tipo de trabajadores sin estudios, como los que reparten Rappi en la mañana y en la noche venden Funkos en Facebook Market. En este mundo ya no habrá estabilidad laboral y todo se hará esporádico y anárquico. Básicamente estamos regresando a la Edad Media, donde, aunque no lo crean, los campesinos no trabajaban todos los días, sino solo 5 meses al año, cuando había cosechas. Y los demás meses trataban de buscarse algún coachelito. En estas épocas no se necesitaba crear un sistema educativo con perspectiva industrial a gran escala, como el que tenemos hoy en día, sino que la educación se focalizaba en las habilidades prácticas y especializadas. Básicamente, si tú querías ser un herrero o un alfarero, tenías que ser ayudante durante 3 años o más de algún maestro de herrería. Así es como ganaban experiencia y conocimiento real. Esto pasaba en todas las disciplinas. Por ejemplo, el genio Leonardo da Vinci no fue a la universidad para perder 5 años con basura teórica, sino que él fue aprendiz de otro gran artista, Verrocchio.
Ahí durante 4 años le enseñó habilidades prácticas y gran conocimiento para la escultura, arquitectura y pintura. Mucho más importante de lo que tu poderosa Universidad César Vallejo o la superprestigiosa UTP te enseñarán en carreras de marketing o diseño gráfico. Tu profe malabarista. Los hacían apasionarse por el conocimiento y las habilidades del mundo real. Aunque ustedes no lo crean, la Edad Media y el inicio de la Edad Moderna fueron la edad de oro de las universidades. Ahí la gente realmente se inscribía para aprender profesiones hasta volverse un gran maestro o descubrir los misterios del universo, tanto en humanidades como en la ciencia. No como ahora que uno se inscribe en la universidad simplemente para que te den un cartoncito. Ahora que vivimos en una nueva época, se necesitan más que nunca cambiar las perspectivas de aprendizaje, las cuales, irónicamente, las más útiles por el momento serían las que tuvimos en la Edad Media, donde se enseñaban habilidades prácticas y especializadas. Y no solo eso, porque la educación universitaria, que era esa época para las élites, enseñaban otras habilidades blandas muy importantes que hoy en día se han olvidado. Por ejemplo, como habilidades como el carisma, el liderazgo, la oratoria, habilidades que hoy en día faltan y se ven fuertemente porque, como pueden ver en el Perú o en otros países o en todo el mundo, tenemos una total carencia de líderes. Por eso cualquier impresentable, como por ejemplo Antauro Mala o el mismo Pedro Castillo, puede llegar al poder. Literalmente no estamos creando una clase dirigente capaz de sacarnos del abismo. Y no solo eso, también hay que tratar de tomar las cosas exitosas de otros sistemas y otros modelos, como fue el modelo asiático. Países como Singapur, Corea del Sur, Japón, Taiwán, en algún momento fueron también tercermundistas, atrasados, abusados por los europeos y los gringos, incluso en una peor situación que nosotros. Pero una gran fuerza de voluntad nació en ellos para cambiar esa situación, es decir, invirtieron fuertemente en la industrialización y en la educación. Y como ustedes ya podrán ver, lamentablemente tenemos una clase política paupérrima, con unos congresistas o ministros que más les importa congraciar o quedarse callados ante nuestra querida Dina Balearte, que se compra más roles en lugar de arreglar los problemas importantes. O también los ministros que, en lugar de hacer grandes reformas estructurales necesarias, prefieren gastarse todo ese dinero, como nuestro ex primer ministro, que se lo gastaba todo en sus kinesiólogas favoritas. Así que, como pueden ver, todo depende de nosotros, la generación Z, porque no podemos confiar más en esta clase política. Jamás va a cambiar. Son una bola de impresentables que no tienen ni idea de cómo gobernar, ni idea de cómo funciona el mundo y ni idea de a dónde se está yendo el mundo. Así que hay que abrir los ojos, hay que mantenernos fuertes e introsibles. El futuro depende de nosotros. Y con eso me despido. Denle like, compartan y den muchas críticas porque lo voy a leer y lo voy a contestar. Así que me despido y sigan sintonizando porque se vienen más cosas en Choque de Poder.